No fue genial, coincidió Shane. Arruinó nuestro plan de besarnos en la televisión, dijo Ilya secamente. Scott entrecerró los ojos hacia él y luego dirigió sus siguientes palabras a Shane. Cuando me enteré de lo sucedido me sentí mal, sinceramente. Ser descubierto fue mi mayor temor durante años. Esa decisión no debería haber sido tomada por nadie más que por ti. Ilya se unió a Shane en el sofá. ¿Esa es la única razón por la que te sentiste mal? Scott le dedicó una sonrisa recelosa. Estaba bastante sorprendido, no voy a mentir. Si estás aquí para decirnos que nuestra relación está bien o no, no nos importa, dijo Ilya sin rodeos. Por Dios, Ilya, murmuró Shane. Yo no lo haré, aseguró Scott a Ilya. No tengo ni idea de cómo ha funcionado este asunto con ustedes, pero es obvio que lo tienen claro. Definitivamente nunca he interferido con el hockey. Ilya comprendió lo que eso significaba. Scott no creía que Shane hubiera tropezado a propósito. Bajó sus defensas y dijo, gracias por decirlo. ¿Cómo reaccionó Crowell a su relación? Ilya resopló. Shane dijo, probablemente puedas adivinar. No se pudo salir con la suya, si no ambos estaríamos fuera de la liga. La expresión de Scott se volvió peligrosa, como solía hacerlo en el hielo. Creo que él sintió lo mismo por mí cuando salí del armario. Y Troy, añadió Ilya. Troy recibió un correo electrónico después de eso. ¿Cómo es la palabra? Agradable, pero que suena a enfado. Pasivo-agresivo, dijo Shane. Sí, eso. Crowell es un dinosaurio, dijo Scott. Se interpone en el camino del progreso, que es en parte la razón por la que quería hablar con ustedes. Carter y yo estamos tratando de iniciar un grupo de jugadores de la NHL. Hizo una pausa. No, de jugadores de hockey. Ya contactado con Max, quienes están interesados en luchar contra la cultura tóxica del hockey. Sé que suena un poco enorme e imposible, pero tiene que empezar en algún sitio. ¿Como un club? Preguntó Ilya. ¿De buenos jugadores de hockey? Básicamente, dijo Scott. Cuando salí del armario pensé que marcaría la diferencia para otros jugadores del hockey. Creo que sí, dijo Shane. Miró a Ilya. Lo hizo para nosotros, al menos. Oh, Dios, eso fue vergonzoso. Pero era cierto. Ilya probablemente no se habría arriesgado a intentar estar con Shane si Scott no hubiera besado a su novio en la televisión después de ganar la Copa Stanley. Sí, preguntó Scott, sonando sorprendido y tal vez un poco conmovido. Es agradable escuchar eso, pero cuando escuché la historia de Troy me hizo darme cuenta de que los jugadores de la NHL todavía no se sienten seguros al salir del armario. Y ese es solo un problema de la cultura del hockey. Suspiró. A veces todo parece tan roto que no sé si se puede arreglar, pero quiero intentarlo. Entonces dijo Shane lentamente, si alguien en el hockey dice o hace algo horrible, ¿hablaríamos como un frente unido en contra de ello? ¿Es eso lo que estás pensando? Los ojos de Scott brillaron de emoción. Exactamente. Ahora mismo da miedo hablar cuando eres una sola persona, pero si tenemos un grupo organizado que pueda hacer declaraciones, da mucho menos miedo. Es poderoso. Se inclinó hacia adelante. Ya tengo más de 50 jugadores de hockey interesados en unirse. Creo que realmente podemos hacerlo. Ilya estaba impresionado. Esto era realmente una buena idea. Me apunto. Yo también, dijo Shane. Al 100%. Sé que JJ y Hayden también estarían interesados. Mi entrenador podría unirse también, dijo Ilya pensativo. Es un tipo muy bueno. Sí, eso sería genial. Me encantaría conseguir gente de ese lado del banco. Siento haber saltado directamente a mi terreno de juego. Principalmente he venido a decirles que, ya saben, les cubro la espalda. Y felicitaciones, supongo. Puedes felicitarnos después de casarnos. No pudo resistirse a decir Ilya. Scott se sorprendió. ¿Y cuándo será eso? En julio, dijo Shane, aunque no lo habían decidido oficialmente. Miró a Ilya. Tiene sentido, ¿no? Tal vez la semana antes de que empiecen los campamentos. Claro, dijo Ilya con facilidad. En cualquier momento. Scott soltó un suspiro. Dios, esto es muy extraño, lo siento. ¿Por qué? Preguntó Ilya.
¿Porque ambos somos hombres? No, claro que no. Ilia se rió. Luego se puso de pie y le extendió la mano a Skog. Eres un buen tipo. Cuando Skog le tomó la mano y la tiró de Skog para que se pusiera de pie, y sin pensarlo realmente, lo envolvió en un abrazo. Skog dejó escapar un suspiro de sorpresa. Bueno, dijo Shane, esto es algo que nunca pensé que vería. Skog se rió y salió del abrazo. Es curioso, yo dije exactamente lo mismo cuando vi su video de ustedes dos besándose. Quiero que seamos amigos, dijo Ilya simplemente. La verdad era que siempre había tenido mucho respeto por Scott Hunter y no había razón para fingir lo contrario. Ser honesto se sentía muy bien. Tendría que contárselo a Galina. Yo también, dijo Scott. Luego sonrió y añadió, cuando termine este juego, por supuesto. Ilya le devolvió la sonrisa. Estaré ocupado en las semifinales después de eso. Sigue soñando, Rosanov. Al final, Nueva York ganó la serie contra Ottawa por 4-1, dejando a Ottawa fuera de los playoffs. Los Centauros y sus aficionados estaban decepcionados, pero eran optimistas sobre el futuro del equipo. En el avión de vuelta a casa desde Nueva York inmediatamente después del partido, Ilya sintió que empezaba a entrar en un bucle. Estaba frustrado por la derrota, pero era más que eso, quería desaparecer. No quería que sus compañeros lo miraran, no quería hablar con nadie. Estaba exhausto y no podía recordar cómo se sentía no estarlo. Fue un poco devastador saber que ninguno de los cambios que había hecho en su vida, la terapia, ganar, tener un perro, revelar a sus amigos su relación con Shane, comprometerse, no la habían arreglado, incluso con tantas cosas por las que estar contento. Casi esperaba que el avión se estrellara de verdad esta vez. No, por supuesto que no quería eso. Solo necesitaba llegar a su casa, entrar a su habitación y quedarse allí para siempre. Hola, dijo Troy, e Ilya se apartó de la ventana para ver a Troy. ¿Puedo sentarme un minuto? Sí, claro. Ilya estuvo a punto de contarle a Troy de los planes de la boda, pero no tenía ganas de compartirlo ahora. En lugar de eso, dijo, normalmente vamos a la casa de campo de Shane. Está en un lago a unas 2 horas de Ottawa. Eso suena bien. Troy arrugó la nariz. Definitivamente no iré a Vancouver. Voy a buscar una casa a las afueras de Ottawa, algún lugar donde Chiron pueda corretear. Y le levantó las cejas. ¿Vas a vivir con Harris? Las mejillas de Troy se sonrojaron. Esto terminamos el spoiler. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan. Y bueno, ya nos estamos acercando al final de la historia de Shane e Ilya, así que no se pierdan los siguientes videos, los siguientes spoilers de esta historia. También no se olviden que aquí en el canal ustedes pueden encontrar una lista de reproducción en orden para que ustedes puedan ver, escuchar la historia de Shane e Ilya de principio a fin. Así muchas gracias. Por favor, si usted el video, dale me gusta, suscríbanse al canal. Bye bye.